Buenas tardes a todos o buenos días, como consideren. En primer lugar, quiero agradecerles a todos que han querido venir como humilde secretario de esta cuarta edición ya de nuestro Seminario Internacional de Historia Naval y pues como presidente de la Asociación de la San Juan Nepomuceno, pues es un honor dar la bienvenida. Bueno, en las ponencias, en esta segunda parte de las ponencias de hoy, estamos con Vera Moya Sordo y con Rubén Vela-Cuadros. Vamos a empezar primero con la ponencia de la doctora Vera Moya. Entonces, ella es doctora en Historia y historiadora y arqueóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha venido trabajando en temas tanto de naufragios, de miedos y de miedos de los marinos y de motines, ¿no? Entonces, tiene una visión social sobre aquellos que formaban parte de los sistemas navales de los siglos modernos muy interesantes, pero también está trabajando en el grupo del profesor Rafael Torres Sánchez de la Universidad de Navarra, que es un importantísimo grupo porque ha renovado la historia naval desde una perspectiva socioeconómica, el grupo del Contractor State. Y sin más, le doy la palabra a ella, que es muy interesante, que nos cuente, que nos hable sobre la ponencia de hoy. Muchas gracias. Quiero agradecer obviamente a la invitación de la universidad a través de Milagrosa, de Fernando, Eduardo y María, que nos recibieron muy cordialmente. Bueno, yo les vengo a hablar de corsarios a Barlovento. Barlovento no solo en el sentido simbólico de navegar en contra del viento, es decir, de una navegación dificultosa y que se requiere una gran práctica náutica, sino sobre todo me refiero al territorio geográfico, como le llamaban los españoles, en la zona del Caribe y sobre todo de las islas de las Antillas Mayores y algunas menores de dominio español que requerían eh, eh, la defensa por los piratas y los corsarios de los rivales. El marco de mi investigación que llevo años llevando se centra sobre todo en el desarrollo de la guerra y cómo la guerra tuvo que ver en la construcción del Estado moderno en Occidente, el Estado moderno europeo que conocemos ahora. Como algunos de ustedes sabrán, en la historiografía tradicional se habla sobre todo en términos de fiscalidad, es decir, de la economía y de lo militar, y rara vez se concentra en estudiar a la sociedad, sino es más bien como un sujeto de la coerción del Estado, ¿no? Entonces, gran parte de la historiografía tradicional que estudia la construcción del Estado moderno a partir de la guerra ha olvidado en parte estudiar la coordinación del Estado con la sociedad para la movilización de recursos para la guerra. Este línea de investigación tiene como paradigma principal que el Estado moderno es el monopolizador de la violencia a través de la organización de ejércitos y armadas reales. Entonces, lo que estamos tratando de estudiar en el Contractor State Group es la colaboración social, sobre todo la iniciativa privada, desde muy temprano, para demostrar que en realidad este servicio privado ha sido extenso, continuo, y no es una extensión a la guerra, ¿no? Y uno de los modelos más interesantes para entender esto es el corso. ¿Por qué? Porque es un modelo que involucra actores, mercados y proveedores competitivos en diversas esferas de poder, de interés y de influencia. Además de que es un sistema que perduró hasta entrado el siglo XIX. Lo que hizo el corso por el Estado español le dio capacidad de despliegue de poder a nivel internacional, es decir, en aguas internacionales donde se llevaban a cabo estas guerras navales, un ahorro claro en la inversión en estructuras y operaciones gubernamentales y a su vez es generador de ingresos tanto para lo público como lo privado. Entonces podemos considerar al corso como un negocio. El objetivo de mi investigación, pues, es demostrar que la guerra sustitutiva, es decir, llevada por terceros y de manera indirecta y compartida también entre lo público y lo privado, fue una realidad
y para ello yo me centro en algunos casos del corso hispanoamericano. El siglo XVIII es interesante porque es, como la historiografía tradicional considera la edad moderna, el punto donde se acelera el paradigma del monopolio de la violencia, es el siglo XVIII donde más vamos a ver esta colaboración con los privados precisamente. Y bueno, es interesante el corso porque expone la variedad, conectividad e intercambio entre los recursos, entre las personas y los territorios de diversa índole y en rangos amplios de esferas tanto públicas como privadas, y no solo al interior del imperio, sino al exterior de sus fronteras. En mi estudio sobre corsarios me interesan los individuos, que no los veamos como individuos solitarios, en realidad están asociados normalmente, tienen varios socios o hay un círculo de personas alrededor del negocio del corso. Y por otro lado también me interesan las compañías más formales. Me refiero a compañías de comercio que tenían como una de sus obligaciones realizar la guardia costera utilizando patentes de corso. Por ejemplo, es la Compañía de Honduras, es un caso, en el caso americano, y también la Compañía Guipuzcoana de Caracas. También hubo compañías de corso oficiales, como la de Armadores de Corso de Cartagena de Indias, aunque de corta duración. Pero bueno, el día de hoy yo no les voy a hablar de compañías, porque es mucho el tema y poco el tiempo. Me voy a centrar en algunos ejemplos de individuos. Lo que me interesa de estos individuos es entender sus conexiones con otras personas, con otros sectores y otros mercados, tanto dentro del Imperio Español como fuera. Me interesan sus métodos, de qué forma ellos adquieren, movilizan y distribuyen los recursos necesarios para formar sus armamentos de corso, es decir, las armas, los pertrechos navales, los víveres, etc. En este sentido, me interesa cómo son ellos utilizados por el Estado para la defensa de los territorios americanos y su comercio, en el entendido que gestionan una parte que la corona por sí sola no podía gestionar. Pero también me interesa el lado del corso como estímulo de economías regionales, que esto va de forma paralela. Esto se da debido a la restricción del sistema de carrera de indias, que se ha llamado mucho el monopolio del sistema de carrera de indias, pero hay que entender que este monopolio, al fin y al cabo, también reunía cientos de comerciantes, no solo españoles a través de Cádiz, sino de todo el mundo. Es decir, en realidad le podemos llamar monopolio, pero era un gran internacional sistema, ¿no? Pero finalmente se restringe a ciertos puertos en la península y en América, a ciertos días al año de recorrido de las flotas en convoy y a ciertos mercados o ferias, ¿no? Y esto lo que provoca es que en las regiones más aisladas, en el caso americano, de esta ruta comercial, regiones como Puerto Rico, Trinidad, sobre todo en las islas, haya una escasez de bienes de primera necesidad, también algunas de lujo, y a la vez haya excedentes locales, como es el caso de, por ejemplo, los cueros, el azúcar, el jengibre, y todo esto requiere también una salida. Lo que van a hacer los corsarios es que a la vez que ellos fungen como guardia costera, otro de sus servicios va a ser, al tener los barcos, traer a veces comercio, les van a dar permiso para ellos, muchas veces va a ser obviamente contrabando. Pero este sistema que de alguna forma la corona permitió, es porque había cierta flexibilidad, dado lo que les expliqué, que no podía llegar completamente a todos los territorios el comercio necesario. En este sistema, los corsarios tuvieron, podemos decir, un impacto positivo, ya que ayudó en mucho a la sobrevivencia de muchos de estos territorios. Lo que vamos a ver son personalidades, sobre todo con mucha capacidad para establecer vínculos con personas y grupos de varios niveles sociales y regionales, no solo a nivel local. También se va a observar cierto clientelismo, ya sea a menor o mayor grado, lo que les permite movilizar sus recursos de manera más práctica.
También vamos a ver la diversificación de actividades, porque los corsarios no solamente van a ser corsarios, van a ser también comerciantes durante los tiempos de paz, van a ser también trata de esclavos, van a tener haciendas, sobre todo los que más llegaron a ser, digamos, unos grandes empresarios de su época, tienen haciendas, tienen comercio, digamos, de todo tipo, hacen financiamiento, hay banqueros que son sus compañeros o socios, es decir, son realmente personalidades muy capaces de diversificarse, ¿no? Y vamos a ver que, sobre todo en los ejemplos que yo les muestro, hay una gran adquisición de poder a nivel local, pero también una expansión de su influencia a nivel regional y a veces hasta con la metrópoli y más allá del Imperio Español. Bueno, ya hemos hablado, alguien lo nombró, Amaro Pargo, es el principal, bueno, empiezo con él. Él no es oriundo del Caribe, pero él es de Tenerife. Gran parte de su vida la va a realizar en América, sus actividades. Lo que más me interesó del personaje es sus redes de movilización y de apoyo, porque esto ahorita, como veremos, realmente fue extraordinario en comparación a otros corsarios. Él, como les digo, tenía diversas modalidades de actividad, era también piloto de sus propios buques. Durante la Guerra de Sucesión, él comenzó con una patente de corso para defender sus propios barcos de comercio, que esto era un sistema muy común de autodefensa y permitido que a los comerciantes se les diera patente de corso en momentos sobre todo de guerra, y después ellos también ofrecían sus servicios para proteger a otros comerciantes. Esto era muy común, por ejemplo, en el caso de Tenerife, se puede estudiar muy claramente, y él aprovechó ya cuando estaba en América a realizar comercio y corso y contrabando, ¿no? Como era lo normal. Pero sus actividades no se ciñeron a la Guerra de Sucesión. Una vez terminada la guerra, él comenzó a operar con la Compañía de Honduras que les comenté, que era una compañía sobre todo para el comercio de cacao con Caracas, y tenían permiso de patente de curso para realizar la guardia costera una vez estuviera en América o realizar el curso de forma cotidiana, ¿no? Él estuvo en apoyo de la Armada de Barlovento, que era la Armada Guardacostas oficial del Caribe. En un tiempo él fue parte de esta armada. También, para que vean la diversidad de actividades que podían llegar a tener, él gestionó la construcción de un buque a solicitud del rey y que fue construido en Campeche. Y bueno, él realizó varias comisiones durante su carrera como escolta de convoyes de comercio, que esto era muy común. Se les pagaba a los privados para escoltar las grandes flotas de comercio. Y también, por su parte, ya a finales de sus últimos años, se dedicó al comercio de cacao, palo de Campeche y tabaco de Cuba, desde Canarias hasta Cádiz y con puertos también europeos. Como les decía, lo que me interesa de Amaro Pargo son sus redes de movilidad, ¿no? Él fue amigo de personalidades muy importantes en la política americana. Uno de ellos fue Diego de Zárate y Murga, marqués de Montesacro, que era el propio director de la Compañía de Honduras. Y además era muy íntimo del rey, y esto nos puede dar una idea de por qué Pargo va a hacer lo que hizo, lo que les voy a contar a continuación, ¿no? Y otro fue Antonio José Álvarez de Abreu, curiosamente socio de la compañía también, y después tuvo varios cargos políticos en América. Fue juez o alcalde visitante de Indias en Caracas, fue durante un año gobernador de Venezuela y después asesor del ministro de Marina de José Campillo en La Habana y Veracruz. Esto es importante porque en estos años Amaro Pargo tiene un problema con un gobernador de Venezuela que lo acusa de contrabando, incluso tiene una orden de aprehensión en Cádiz, y mientras dura su juicio, que son muchos años, él anda yendo y viniendo por todas partes, vendiendo su mercancía en todos estos puertos, gracias a que fue protegido por Antonio José Álvarez de Abreu. Y también lo que es interesante es que podemos ver desde estos dos ejemplos la relación de los políticos, por lo menos en América, con las compañías comerciales y a su vez con el corso.
Esto hay que tenerlo muy claro, que era en esta complejidad del sistema de la carrera de Indias y de colonial, había una relación muy estrecha entre todo esto. No lo veamos separado porque entonces no entenderíamos bien por qué funcionó el corso como funcionó, ¿no? Esto es un mapa muy general para darse una idea de los alcances de la movilidad de Pargo en la región, a nivel regional, realizando todas estas actividades que les comenté, y a su vez cómo tiene relación también de estas actividades, tanto de corso como comercio, como de escolta, con Canarias y a su vez con Cádiz, sobre todo a nivel de comercio. Este es mi favorito. Alguien me había mencionado al corsario negro. Bueno, yo les presento el verdadero corsario negro, más bien mulato. Existió y se llamaba Miguel Enríquez y él nació en Puerto Rico. Este personaje me parece maravilloso en primer lugar porque era un mulato y empezó siendo zapatero y llegó a ser uno de los hombres más poderosos de Puerto Rico a partir de su carrera en la Guerra de Sucesión como corsario. Él comenzó siendo comerciante y armador bajo la tutela del gobernador Gutiérrez de la Riva. Es muy misterioso cómo llegó a tener esta protección. O sea, todas seguimos buscando qué es lo que hizo, ¿no? Que tuviera esa confianza de darle y marcarlo como su corsario, digamos, de cabecera. Y otra cosa que destaca en el caso de Miguel Enríquez y que me gusta mucho es su capacidad de hacer amistades. ¿Cómo hace sus amistades? Bueno, cualquiera que pueda leer su correspondencia va a notar que tenía unos modos muy amables de hablar con la gente, escribía muy bien, que también llama la atención para ser una persona de origen humilde y sobre todo le gustaba lisonjear, es decir, hacerles favores. A los gobernadores les ofrecía ir por ellos a Cádiz y traerlos, pagando todos los gastos. A sus familias les daba hospedaje cuando llegaban, les daba alimentación, prestaba dinero, prestaba barcos, arreglaba los barcos del rey cuando de casualidad daban a Puerto Rico en malas condiciones, con su astillero que él logró poner. Y bueno, la guerra de sucesión, él llegó a financiar hasta 30 embarcaciones, no al mismo tiempo, pero más o menos en el periodo, que eran de su propiedad, muchas de ellas construidas en su propio astillero. Fungió también, como muchos corsarios, de escolta de situados, es del dinero y la plata que se distribuía en las fortalezas del Caribe. De avisos, tenía también correo de inteligencia, es decir, esto también era parte de las funciones de los corsarios, sobre todo durante las guerras, ¿no? Y algo muy interesante es que asistió al erario real con préstamos por lo menos durante 3 ocasiones. Esto lo hizo cuando el situado, la plata que debía llegar a Puerto Rico para cubrir los sueldos de los soldados, no llegaba. Entonces él prestaba el dinero y luego hacía una serie de transacciones, digamos, cobrando un IVA para facilitar el que se entienda, y casi siempre obtenía una ventaja. También es interesante la forma en que él formó redes intracoloniales con mercados fuera del sistema imperial español, sobre todo con mercados rivales durante la guerra. Un caso interesante es un amigo que él tenía en Santo Tomás, que entonces era de dominio danés. Santiago Gibbons es un irlandés, es su amigo, y mediante él exporta, digamos, más bien importa una serie de productos de primera necesidad europeos que distribuye no solo en Puerto Rico, sino a nivel regional. Y en el caso de Curazao, que era de dominio neerlandés, es decir, son los aliados de los británicos durante la guerra, tiene a 2 sefardíes, que son también contrabandistas, corsarios ocasionales como él, y tratantes de esclavos. Y con ellos, algo muy interesante es que ellos traen armas desde Ámsterdam, sobre todo cañones, armas de fuego y pólvora. Y es interesante cómo son parte de este sistema de redistribución de armamento que viene del extranjero al interior del Imperio Español. El ejemplo este que les quiero dar es muy interesante porque Enríquez y Jacob
en algún momento proponen al gobernador de Curazao hacer un negocio donde la mercancía que venga de Ámsterdam la puede distribuir Enríquez a través de sus corsarios de forma ilegal en Veracruz y La Habana, donde él tenía contactos. Y lo que demuestra es que no solo eran los gobernadores españoles los que tenían esta relación estrecha con el corso y el contrabando, sino era una modalidad más o menos natural en todo el Caribe, se da en Curazao y se da en Jamaica también, es muy común. Aquí tengo un informe de pertenencias que le hicieron en 1721 de 4 de sus almacenes para que se den una idea de los excedentes que podía tener Enríquez en sus almacenes. Es muchísimo, digamos, pertrechos navales y elementos para la Armada que parecería un arsenal prácticamente como el de Cartagena de Indias, ¿no? Si vemos la cantidad, por lo menos de balas, de pistolas, incluso las ruedas de carro, que eran las que más se rompían, ¿no? Las de carro de las cureñas, él tiene cómo sustituir todo esto. Y además tiene velas que luego son muy difíciles de conseguir. Entonces, esto nos da una idea de pues, cómo él lograba movilizar estos recursos y monopolizarlos de alguna forma, y también en alguna ocasión a solicitud del rey le pedían que él por favor llevara armamento y pólvora a la fortaleza porque no había otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces entendemos aquí la importancia de sus actividades. También llegó a tener, bueno, su influencia política importante y de intereses y recursos de poder. Como ejemplo, podemos ver que él llegó a tener títulos militares y nobiliarios, obviamente son más bien honoríficos. Lo nombraron capitán de mar y guerra y caballero de Real Efigie. Esto obviamente después de los préstamos que hizo el Real Erario y porque uno de sus grandes socios fue gobernador de Puerto Rico y él, gracias a él, insistió que le dieran estos nombramientos. También Enríquez llegó a tener posiciones en el ámbito internacional muy interesantes, sobre todo en la trata de esclavos, porque fue representante de la Real Compañía de Guinea y factor arrendario de la South Sea Company. Entonces también podemos ver que estaba involucrado en el sistema de la trata de esclavos. Aquí nuevamente la red para que se den una idea. Bueno, ya quisiera hablarles de muchos ejemplos. Voy a correr en los dos últimos, que también son muy interesantes y son distintos a los anteriores. José Campuzano, él es de Santo Domingo, y lo que más me interesa de su caso es que él viene de familia militares, de militares de tierra, no son militares navales. Y él llega a ser nombrado teniente coronel de milicia y regidor del ayuntamiento y al mismo tiempo está dedicado al corso. También algo interesante en el caso de Campuzano es que trabajó con varias patentes de gobernadores. ¿Por qué? Porque cuando no era, se complicaban las relaciones con un gobernador, podías acudir a otro. Y esto también nos habla de cómo ellos jugaban también a esta necesidad de movilizarse. Y bueno, el último ejemplo que les voy a dar es Pedro José Armenteros, que es de la isla Trinidad. A diferencia de Amaro o de Enríquez, su influencia más bien es local, pero lo interesante de este caso es su tipo de socios y sus competidores, porque lo que vamos a ver es sobre todo militares de tierra que van a empezar a hacer corso, se van a dedicar al contrabando, a la trata de esclavos y a la compra de plantaciones de azúcar. Y tiene entre sus principales rivales a 3 hermanos que son exactamente el mismo perfil que él. Son militares, oficiales de capitán de milicias, también son nombrados alcaldes provinciales, todos tienen negocios de plantaciones de azúcar, todos hacen la trata de esclavos. Entonces, el caso de él es interesante por cómo pelean a nivel local quién va a ser el dominante, ¿no? Bueno, al final acabaron quitando a Armenteros de su posición, lo acusaron de piratería y lograron suplantarlo, digamos. Y bueno, ya para concluir, lo que les quise mostrar a grosso modo y muy rápidamente es cómo el corso es un negocio de guerra que sin embargo puede ser extendido a periodos de paz
mediante la Guardia Costera y todas las actividades que vienen de forma paralela con ello, ¿no? En los casos que yo les mostré, lo realizaban agentes multifacéticos, conocedores de mercados, que tenían capacidad de establecer relaciones importantes, no solo al interior del imperio, sino al exterior. Tenían habilidad para planificar, negociar y adquirir los suministros que necesitaban para hacer los servicios que el Estado requería, ¿no? Entonces, quien se posicionaba en este circuito podía adquirir gran poder y extender su influencia. Pero así como podían subir, podían bajar, porque con la competencia que les mostré muy brevemente, siempre había un sistema sustitutivo. Si no era uno, iba a venir otro que iba a ofrecer los mismos servicios, ¿no? Pero lo que sea es que el Estado aprovechó esta capacidad de estos individuos y sus conexiones y aprovechó sus influencias incluso en el mercado, digamos, underground del comercio ilícito, para proyectar fuerza militar cuando se necesitó y también al mismo tiempo estimular el desarrollo de las poblaciones que más lo requerían de su imperio. Y bueno, eso es todo. Gracias.